Vamos a dar inicio al último módulo, que es la sesión de diálisis. Tenemos el gusto de tener unos muy buenos conferencistas. Comenzamos con el tema, hicimos un pequeño cambio, por razones de tiempo la doctora Paula tiene que irse un poco más temprano, entonces comienza la doctora Paula Andrea Enz con prurito urémico. La doctora Paula Andrea Enz es jefe de la sección de fotoforesis y su jefa del servicio de dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, profesora de dermatología del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y tiene el gusto entonces de deleitarnos con esta charla que para nosotros es muy importante, prurito urémico. Muchas gracias, doctora, por su presencia acá. Al contrario, es un gusto para mí estar acá presente y agradezco nuevamente a las autoridades del Congreso por esta invitación, al doctor Restrepo y a todo el equipo, que estamos muy a gusto acá en Colombia. Bueno, el tema que me toca es prurito urémico y a ver si paso por acá. No me pasa. Ahí está. ¿Puedo pasar de acá también? Sí, sí. Bueno. El tema, bueno, voy a sacar que creo que se oye mejor, es prurito urémico o prurito asociado a enfermedad renal crónica, porque es un término más abarcativo y se sabe que no es solo la urea la causa del prurito en esta enfermedad. Vamos a hablar de la epidemiología, de la etiopatogenia, de las características clínicas, del impacto en la calidad de vida, que es algo muy importante en estos pacientes, y de las opciones terapéuticas. Con respecto a la prevalencia, es una manifestación clínica que está presente entre el 15 y el 60% de los pacientes en hemodiálisis o diálisis peritoneal. Hay dos estudios pequeños que hablan de que la diálisis peritoneal podría tener una prevalencia menor del prurito en estos pacientes, pero son estudios con pocos casos. Sin embargo, quizás en la práctica clínica uno observa que estos pacientes tienen menor incidencia de prurito urémico. Y también con respecto a la prevalencia, los hombres, el sexo masculino, con enfermedad hepática, o los pacientes que tenían prurito antes de comenzar a dializar, son los que tienen más probabilidades de persistir con el prurito durante la diálisis o aumentarlo durante la misma. Con respecto a los datos de prurito en pacientes con hemodiálisis, está este estudio que es muy grande, que se llama DOPS, que ustedes posiblemente lo hayan leído o consultado. Es un estudio que recolectó datos de pacientes con prurito en hemodiálisis desde 1996 hasta 2004 y observaron en total, en la general, de los pacientes un 40% de incidencia de prurito. El prurito fue menos frecuente en los pacientes que recién comenzaban la hemodiálisis en comparación a los pacientes que hacía más de 3 meses que se encontraban dializando. En este estudio dividieron en pacientes sin prurito, que era el 29%, algo de prurito, prurito moderado, prurito severo o muy severo. Este constituyó un 42% de los pacientes. Y ellos dividieron también en 2 grupos por años, de 1996 al 99 y del 2002 al 2003, donde habían cambiado algunas condiciones de la forma de hemodializar y sin embargo vieron que la incidencia de prurito era similar. Los casos graves eran el 10% de los pacientes. En este estudio lo que concluyeron es que los pacientes con prurito moderado a severo tenían más probabilidad de sentirse agobiados, con una P muy significativa, de tener mala calidad del sueño, lo mismo, una depresión diagnosticada en estos pacientes con una P muy significativa en comparación con los pacientes que no tenían prurito, y los scores mentales y físicos de Quality of Life, de calidad de vida, eran de 3,1 a
6% puntos menores, o sea que era una P también muy significativa respecto a los pacientes con prurito leve y moderado. Por eso es una entidad que debemos darle importancia cuando inicia y hacer los tratamientos necesarios. También algo muy importante que observaron es que el prurito, los pacientes con mayor cantidad de prurito, tenían mayor riesgo de mortalidad, con una P muy significativa. Pero ellos lo estudiaron en relación a la calidad del sueño y observaron que no era por el prurito, la alta mortalidad, sino porque los pacientes con hemodiálisis tenían muy mala calidad del sueño y esto se asociaba a un aumento de la mortalidad. Vieron que la relación entre el prurito y la mortalidad se asociaba principalmente a este ítem que yo les comentaba, y los malos resultados en los ítems que estudiaron de calidad de vida asociados al prurito remarcan la necesidad de buscar nuevas opciones terapéuticas. Bien, con respecto a los niños y el prurito, este es un estudio, no hay muchos estudios, este es un estudio donde estudiaron el prurito en los niños con diálisis peritoneal de 27 pacientes entre 5 y 18 años, 21 pacientes no tenían prurito, el 77%, y 6 pacientes tenían prurito. Ahora, la intensidad del prurito en este pequeño grupo de pacientes era muy alta en un solo paciente, ¿sí? Y en 2 de 10 pacientes el prurito era y el prurito en 2 pacientes era de 2 en 10, o sea que el prurito fue de 1 en 10 o de 2 en 10 en el total de los pacientes con prurito, y este 1 a 10 es una escala análogo visual donde el paciente debe poner cómo se siente con respecto a prurito cada uno de los días que uno los estudia. Ellos vieron que también se relacionaban los niños con el fósforo, con el doble producto fosfocálcico aumentado, con la proteína C reactiva aumentada, y que eran factores de riesgo importante en los niños con prurito, por lo tanto factores que hay que tener en cuenta para prevenirlo. Entonces, como conclusión, en los niños no es un problema importante en las unidades de diálisis peritoneal, pero hay que tenerlo en cuenta. En este gráfico comparan niños de menos de 18 años con adultos y ven que de 199 pacientes en diálisis, solo 18 tenían prurito, y cuando comparan en adultos, de 505 pacientes, 95 pacientes tenían prurito. O sea que el prurito en los niños, en varios estudios, se vio que es menor la incidencia que el prurito en los adultos. Bueno, eso es con respecto a la prevalencia. Con respecto a la fisiopatogenia. La fisiopatogenia es multifactorial y no se sabe exactamente cuál es el factor predominante, pero se sabe que hay desencadenantes y una serie de factores que actúan a nivel del sistema nervioso central periférico que estimulan el prurito. Dentro de estos desencadenantes, el aumento de la PTH es un factor importante. La histamina podría estar implicado, aunque en los estudios clínicos los antihistamínicos orales no son de gran efectividad. El aumento de la triptasa, las toxinas urémicas propiamente dichas, que son las que dializan, por lo tanto el prurito es peor en los pacientes que tienen una mala calidad de diálisis, las citoquinas y la inflamación que se produce por las toxinas urémicas. Todo esto actúa a nivel de la piel y estimula receptores en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y a través de las fibras nerviosas C transmiten hacia el sistema nervioso central, hacia el tálamo, estímulos propioceptivos permanentes que están asociados también a un desbalance de los opioides a nivel del sistema nervioso central. Todo esto también se supone que está estimulado e incrementado por factores psicológicos que son muy importantes en los pacientes que hacen sobre todo hemodiálisis, pero también diálisis peritoneal. Además de todos estos factores, las influencias suplementarias de la piel, que se observa con una piel seca o descamada, y la microinflamación que produce el rascado que estos pacientes tienen o se autoinfligen cuando les pica la piel. Así que, como vemos, es multifactorial, por lo tanto, todos los tratamientos en general van dirigidos hacia mejorar la inflamación cutánea o hacia mejorar esa vía propioceptiva neuronal
que manda los estímulos permanentes al sistema nervioso central, y por ahí es donde van la mayor cantidad de trabajos para tratar el prurito. Clínicamente este prurito es una sensación, bueno, sabemos subjetiva de la piel, la intensidad es variable, el paciente tiende a rascarse y a veces es imposible de controlar por más de que uno le indique, tratar de no lastimarse la piel. La percepción es individual, puede ser de un suave cosquilleo hacia un prurito que les impide realmente dormir a los pacientes. La distribución es en todo el cuerpo, pero predominantemente en el tronco. Muchos empeoran después de la diálisis y otros no tienen modificaciones, y algunos empeoran al acostarse, por el calor de las sábanas, de las colchas o los abrigos, empeoran el prurito. Por supuesto, cuando el paciente tiene un prurito y está en diálisis o está prediálisis, hay que descartar otras causas de prurito, ¿sí? Generalmente otras causas de prurito que no tengan lesiones cutáneas pueden ser sobre todo las hepáticas, ¿sí? O tumores sistémicos como linfomas que puedan producir prurito. El resto de las causas de prurito cutáneo tienen manifestaciones clínicas de lesiones elementales que uno puede verlas y podemos diagnosticarlas y tratarlas. Pero en estos casos, lo único que observamos en los pacientes es una piel seca, descamada, y el paciente se infringe las lesiones de rascado y se llama prurigo producido por el rascado, que son lesiones escoriadas, nada más que lastimaduras. Pueden estar en el tronco, en los miembros, y ustedes seguramente lo han visto en varios de sus pacientes. Con respecto a la calidad de vida, hay varios estudios. Este fue el 2009, utilizaron la escala, un cuestionario corto que se llama SF36, estudiaron un cuestionario que se llama Global Health Quality of Life, que tiene también apreciaciones acerca de la parte emocional, y utilizaron el Skindex 29, que es un cuestionario dermatológico, donde ven la parte clínica, la parte emocional y la parte de relación con el medio ambiente. Ahí estudiaron 139 pacientes, de los cuales 88 tenían prurito. No hubo diferencia entre los pacientes de peritoneal o hemodiálisis. Los pacientes tenían alteraciones 11% de los pacientes con alteración del sueño cuando no tenían prurito. Así que aquí ya tenemos un dato muy importante. Los scores físicos y mental del cuestionario corto de 36 preguntas no se correlacionó con la intensidad de prurito, o sea que es un cuestionario que no se utilizó o no estaría indicado utilizarlo en calidad de vida para estos pacientes, pero sí se correlacionó muy bien con el Skindex 29, que es el cuestionario de calidad de vida que se usa para muchas enfermedades dermatológicas. Y ahí en ese cuestionario se vio que el impacto del prurito en los componentes social, en el componente emocional, se relacionaron con el tipo de diálisis y con desórdenes psiquiátricos menores, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que estudiar estos pacientes con prurito, hacer un score de calidad de vida, por ejemplo el Skindex 29, sería muy interesante para evaluar las respuestas terapéuticas. Ahora, con respecto a la terapéutica del prurito, las opciones son limitadas. La mayoría de los estudios no son comparativos, tienen mala documentación, los pacientes tienen enfermedades concomitantes que no fueron desglosadas en el estudio, y el número de casos no fue muy importante. Pero les voy a mostrar algunos de los estudios que están más controlados. Los tratamientos pueden ser tópicos, pueden ser la fototerapia, la gabapentina, los tratamientos sistémicos con antagonistas opioides mu o agonistas kappa, como la naltrexona, la medicación con efecto antiinflamatorio local con los corticoides tópicos, y luego otros como la acupuntura, la digitopuntura, que han mostrado cierta mejoría. En este estudio del 2017 se hizo una revisión sistemática de prurito. Juntaron o recolectaron 44 estudios con 39 tratamientos diferentes, donde la gabapentina, pregabalina, estabilizadores de los mastocitos, esto es por el aumento de la triptasa, la fototerapia, la modificación de los parámetros de la hemodiálisis y otros tratamientos fueron estudiados.
La mayor evidencia la encontraron con la gabapentina. Por el número limitado de trials no pudieron llegar a una conclusión porque hubo mucho sesgo en los estudios, como yo les comenté anteriormente. Estos no sé si se ven bien, pero son algunos de los estudios que se fueron con gabapentina, con naltrexona, se usó la talidomida también, la fototerapia. Y lo que vieron, bueno, fue que la gabapentina, y ahora les voy a mostrar algunos otros estudios, me quedo desfasado aquí, fue mejor, uno de los mejores resultados. Otro de los tratamientos muy efectivos, según mi experiencia, es la fototerapia. La fototerapia con radiación ultravioleta, UVB, de banda angosta, que son aproximadamente 310 nanómetros, o con pugaterapia, que es una onda más larga, que abarca desde los 300 a los 400 nanómetros, es efectiva para estos pacientes. En este estudio, hay pocos estudios, 7 pacientes con prurito urémico, por ejemplo, le irradiaron la mitad del cuerpo y la otra mitad no se le irradiaron, y vieron que estos pacientes mejoraban el prurito en todo el cuerpo a pesar de no estar irradiado una parte, porque se vio que la terapia con luz ultravioleta tiene un efecto antiinflamatorio sistémico. O sea que la respuesta no es solamente por una acción cutánea, sino por una acción inmunomoduladora a nivel general a través de los linfocitos T helper. Luego tomaron 38 pacientes, les hicieron VB corporal total y la respuesta comenzó a verse entre la sexta y séptima aplicación. La remisión se observó a los 3 meses. Nosotros lo que hacemos con la UVB, la aplicamos 2 o 3 veces por semana, y las terapias duran entre 30 y 40 aplicaciones, y a partir de la 10ª aplicación, según la experiencia, también pueden obtenerse resultados. El tratamiento no tiene efectos adversos. La dificultad es que hay que trasladar al paciente hacia el lugar de la fototerapia. Pero aquí, en algunos países donde hay bastante irradiación solar, se puede hacer algo que se llama helioterapia. No hay estudios controlados al respecto, pero es exponer al paciente a la luz ultravioleta directamente de la radiación solar, durante de 1 a 10 minutos, comenzando por 1 minuto, ¿sí? O entre las 10 y las 11 de la mañana, o entre las 2 y las 3 de la tarde, 2 o 3 veces por semana, y eso es algo que se puede hacer, los pacientes lo pueden hacer en sus domicilios y puede ayudar a mejorar el prurito. Si nosotros aumentamos la frecuencia de la fototerapia, en vez de hacer 2, hacemos 3 por semana, aumentamos la respuesta, pero no la cantidad de respuesta. O sea, la efectividad sigue siendo la misma. Lo único que se observa es una respuesta más rápida. Otros estudios trataron de identificar otros tratamientos, compararon la lidocaína intravenosa, que resultó ser efectiva por su acción moduladora sobre las terminales nerviosas C, pero los tratamientos obviamente son intravenosos, son cortos, pueden producir efectos adversos y se descartaron. También el carbón activado bioral, que se usa para lo que se dice la diálisis intestinal, que absorbe parte de la urea, que la urea tiene una circulación enterohepática de un 20 o un 30%, entonces absorbe la urea y los factores pruritogénicos a nivel intestinal y los ayuda a eliminar por tubo digestivo, pueden ayudar a controlar el prurito. Y nuevamente compararon con UVB y vieron que de estos 3, la UVB fue la de mayor impacto en el prurito moderado severo. Como les comentaba, la gabapentina, ¿sí? La utilizaron en este estudio comparando gabapentina y pregabalina. Utilizaron en 71 pacientes, 25 estaban en estadio ya de enfermedad 5, 4, 5 y 40 hacían hemodiálisis y 6 hacían peritoneal. El score de severidad medio de estos pacientes fue entre 8 y 10. La duración del tratamiento fue 6 meses. La gabapentina la usaron a 100 miligramos por día y la pregabalina a 25 miligramos. Y se usaba la pregabalina en los que no toleraban la gabapentina. Los resultados fueron interesantes. Con 47 pacientes, 66% mejoraron con gabapentina. Y los que no mejoraban con gabapentina pasaban a pregabalina. Y de estos 13 pacientes, 18% mejoraron también. Entonces,
lo que hay que tener en cuenta de estos tratamientos son los efectos adversos a nivel neurosensitivo, con mareos, náuseas, vómitos, y ellos son uno de los factores que hace suspender o bajar las dosis de los tratamientos. A los que no mejoran con gabapentina les podemos pasar a pregabalina, y ellos vieron una reducción media del prurito de la escala análogo visual de 8 a 1, o sea que es una medicación muy interesante que se puede usar en pacientes con prurito urémico. Este es otro estudio, lo voy a pasar rápido. También estudiaron 25 pacientes en hemodiálisis, usaron la misma escala y randomizaron gabapentina 4 semanas con placebo o a la inversa. Y también observaron una reducción del prurito importante con una, digamos, P significativa de casi 0,1%, después del placebo bajó de 8,4 a 1,2 la escala análoga visual. Entonces, como conclusión, gabapentina o pregabalina son tratamientos seguros que se pueden usar y apoyan la hipótesis de la acción neuropática de los mediadores inflamatorios en el prurito urémico. Bueno, luego hay otros factores que pueden mejorar, como dijimos, que son la adecuación de la diálisis. Con respecto a esto hay un estudio que se hizo con diálisis peritoneal y evaluaron varios factores que mejoraban el prurito urémico y sobre todo el aumento de la periodicidad de la diálisis peritoneal en los pacientes con esta afección. Y este estudio, bueno, registraron el sexo, si tenían diabetes, cuánto hacía que estaban los pacientes en diálisis peritoneal, y lo que observaron que el prurito mejoró de 39% del total de los pacientes a 20% de los pacientes luego de adecuar las dosis de diálisis peritoneal. Así que eso, para los que tienen los pacientes con peritoneal, puede ser un arma más terapéutica que favorece la mejoría del prurito. Luego hay estudios con la naltrexona y con loratadina en el prurito urémico. Ahí estudiaron 296 pacientes en peritoneal o en hemodiálisis. Este fue solo en hemodiálisis, de los cuales tenían 65 pruritos. 52 pacientes los trataron con naltrexona o loratadina, ¿sí? Los aleatorizaron y no hubo diferencia significativa entre las dos drogas. Lo que vieron que la naltrexona es efectiva, pero tiene muchos efectos adversos. Entonces es una medicación que se puede utilizar como segunda o tercera opción en los pacientes con prurito urémico, pero no de primera elección. Así que es otra arma terapéutica que uno la puede tener, digamos, a la mano si es que realmente no responde a otros tratamientos. Luego el uso de antidepresivos orales, teniendo en cuenta los estudios previos que les mostré del DOPS, de la depresión asociada a los pacientes con prurito urémico. Esto es una revisión sistemática donde evaluaron 35 estudios, ¿sí? Que usaban fluoxetina, paroxetina, sertralina, amitriptilina. La mayoría de los artículos mostraron mejoría marcada en el prurito en los pacientes tratados con antidepresivos orales. Y ellos concluyen que los antidepresivos orales deberían ser considerados en los pacientes con prurito urémico que no responden al tratamiento tópico o a los antihistamínicos orales, particularmente en los pacientes con prurito urémico. ¿Sí? Este es un estudio de prurito en general. O sea que la evaluación por psicopatología sería quizás un factor importante. Yo creo que en las unidades de diálisis todos tienen psicólogos o psicoterapeutas, pero sería una opción interesante a tener en cuenta. Luego hay otros estudios. Este es un estudio que encontré haciendo esta búsqueda, una revisión sistemática del uso de acupuntura o acupresión, así que nosotros le decimos digitopuntura en realidad. Ellos encontraron 5 artículos con 6 estudios, y solo 3 usaron la escala análoga visual, o sea que los otros no pudieron evaluarse. Y como conclusión ellos vieron que la acupuntura o la digitopuntura son efectivas en el prurito urémico.
Sin embargo, se necesitan más estudios para corroborarlo, pero bueno, la medicina alternativa está, en Argentina está y llegó para quedarse. Muchos pacientes cada vez más acuden a los médicos que hacen acupuntura o otros que no son profesionales, pero creo que puede sumar y no restar a nuestros pacientes. Otra droga interesante es la talidomida, en el uso del prurito crónico refractario y puede utilizarse en los pacientes con hemodiálisis. Se utilizó en este estudio del 2016 en los pacientes con prurito que no respondían a otras opciones terapéuticas. Y es una droga efectiva, actúa a nivel de inhibición del factor de necrosis tumoral y mediadores inflamatorios. También disminuye la relación de linfocitos T, CD4, CD8 en la piel. Los CD4 son los helper, que a veces son los que estimulan la inflamación crónica, y produce una neuromodulación sensitiva. La talidomida es una droga que, por supuesto, debe usarse 2 métodos anticonceptivos eficaces en las mujeres, pero un efecto adverso es la neuropatía para tener en cuenta. La neuropatía a veces es irreversible, por eso nosotros no lo usamos habitualmente, pero la tenemos en nuestro bolsillo por pacientes que no puedan responder a otras terapéuticas del prurito. Entonces, para terminar y llevarnos a casa, el 16 al 60% de los pacientes en hemo o en peritoneal tienen prurito, es menor en diálisis peritoneal, 40% es moderado severo, que están asociados a una alteración de la calidad de vida, mayor probabilidad de sentirse agotado, mala calidad del sueño, depresión, los scores mentales y físicos de calidad de vida relacionados con el prurito, que les altera la calidad de vida, tienen mayor riesgo de mortalidad relacionados con la mala calidad del sueño, no con el prurito en sí. La fisiopatogenia es multifactorial y para terapéutica, tener en cuenta la fototerapia, la gabapentina, y a nivel cutáneo nosotros usamos los emolientes, hidratantes, los jabones suaves, no secarse con la toalla frotándose, esto se los paso como dato, pero es muy interesante, no estimular con la toalla fregándose fuerte porque estimula las terminaciones nerviosas C y aumenta el círculo del prurito, no bañarse con el agua muy caliente y tratar de rascarse lo menos posible. Así que bueno, esto es lo que les quería contar y muchas gracias nuevamente.